Capítulo 2. Una nueva visión del problema de Kant. Los libros de Hinton. El sentido del espacio y su evolución. Un sistema para desarrollar el sentido de la cuarta dimensión por medio de ejercicios con cubos de diferentes colores. El concepto geométrico del espacio. 3 perpendiculares. ¿Por qué son solo 3? ¿Todo lo existente puede ser medido mediante 3 perpendiculares? Hechos físicos y metafísicos, signos de la existencia, la realidad de las ideas, la evidencia insuficiente de la existencia de la materia y del movimiento. Materia y movimiento son solo conceptos lógicos como bien y mal. Ya dije que Kant planteó un problema, pero no ofreció su solución ni indicó modo alguno de resolverlo, y tampoco ninguno de los comentaristas, intérpretes, seguidores u oponentes conocidos de Kant halló esta solución o el camino hacia ella. Encuentro la primera vislumbre de una comprensión correcta del problema de Kant y los primeros indicios de un camino posible hacia su solución, en los intentos de un nuevo enfoque del estudio de este problema del espacio y del tiempo, conectado con la idea de la cuarta dimensión y la idea de las dimensiones superiores en general. Los libros del escritor inglés Hinton, A New Era of Thought y The Fourth Dimension, contienen un interesante análisis de lo mucho que se ha hecho en esta dirección. Entre otras cosas, Hinton dice que los comentarios sobre las ideas de Kant se ocupan habitualmente solo de su aspecto negativo, es decir, el hecho de que podemos percibir las cosas a través de los sentidos, solo en tiempo y espacio, se considera como un obstáculo, impidiéndonos ver a qué se parecen realmente las cosas en sí mismas, no permitiéndonos conocerlas como son en realidad, imponiéndoles algo que no les pertenece, algo que las excluye de nosotros. Pero, dice Hinton, si la afirmación de Kant la tomamos como es simplemente, sin ver en la percepción espacial un impedimento para la percepción correcta y nos decimos que aprendemos por medio del espacio, entonces es igualmente aceptable considerar nuestro sentido del espacio, no como una condición negativa que nos impida aprender al mundo, sino como un medio positivo por el que la mente aterra su experiencia, o sea, por medio del cual aprendemos al mundo. En tantos libros en los que se trata el tema, hay cierto aire de desaliento, como si esta aprehensión del espacio fuera una especie de velo que nos excluyese de la naturaleza. Pero no hay necesidad de adoptar este sentimiento. Debemos reconocer el hecho de que es por medio del espacio que aprendemos lo que existe. El espacio es el instrumento de la mente. Muy a menudo, una afirmación que parece ser muy profunda y abstrusa y difícil de captar es simplemente la forma dentro de la cual los pensadores profundos arrojaron una observación muy simple y práctica. Y por ahora, contemplemos la gran doctrina del espacio de Kant desde un punto de vista práctico, y llega a esto. Es importante desarrollar el sentido del espacio, pues este es el medio por el cual pensamos acerca de cosas reales. Ahora bien, de acuerdo con Kant, continúa Hinton, el sentido del espacio o la intuición del espacio es el poder más fundamental de la mente, pero en ninguna parte encuentro una educación sistemática y completa del sentido del espacio. Se la deja para que se organice por accidente. Empero, un desarrollo especial del sentido del espacio hace perfectamente claro y simple una serie total de nuevos conceptos. Fichte, Schelling, Hegel desarrollaron ciertas tendencias de Kant y escribieron libros notables, pero los verdaderos sucesores de Kant son Gauss y Lobachevsky.
Pues si nuestra intuición del espacio es el medio por el cual aprendemos, entonces se colige que hay diferentes géneros de intuiciones del espacio. Esta intuición del espacio deberá ser matizada, por así decirlo, por las condiciones de la actividad mental del ser que la usa. Mediante un análisis notable, los grandes geómetras antes mencionados mostraron que el espacio no está limitado como parecería informárnoslo la experiencia corriente, sino que somos enteramente capaces de concebir diferentes géneros del espacio. Hinton ideó un complicado sistema para educar y desarrollar el sentido del espacio por medio de ejercicios con una serie de cubos de diferentes colores. Los libros ya mencionados se consagran a exponer este sistema. En mi opinión, los ejercicios de Hinton son interesantes desde el punto de vista teórico, pero pueden tener significación práctica solamente en aquellos casos en los que las personas tengan la misma constitución mental que Hinton. Según Hinton, su sistema de ejercicios mentales debe conducir primero de todo al desarrollo de la habilidad para visualizar cosas, no como el ojo las ve, o sea, no en perspectiva, sino como son geométricamente. Por ejemplo, deben enseñarle a uno a visualizar el cubo desde todos los lados a la vez. Si adquirimos esta habilidad de visualización, no en perspectiva, a su vez, deberíamos ampliar grandemente los límites de la actividad de nuestra conciencia, creando de ese modo nuevos conceptos e intensificando nuestra capacidad para extraer analogías. Kant estableció el hecho de que una expansión del conocimiento bajo las condiciones existentes de percepción no nos acercará más a las cosas en sí mismas, pero hay teorías que afirman que, si se lo desea, es posible cambiar las condiciones mismas de percepción y, de este modo, enfocar la esencia real de las cosas. En los libros antes mencionados, Hinton intenta reunir las bases científicas de tales teorías. Nuestro espacio, como pensamos en él corrientemente, lo concebimos limitado, no en extensión, sino en cierto modo que solo puede comprenderse cuando pensamos en nuestros métodos para medir objetos espaciales. Encontramos que hay solo 3 direcciones independientes en las que un cuerpo puede medirse. Deberá tener altura, largo y anchura, pero no tiene más que estas dimensiones. Si en él se tomara cualquier otra medida, se hallaría que esta nueva medida estaría compuesta por las viejas medidas. Es imposible hallar en el cuerpo un punto al que no pudiera llegarse viajando en combinaciones de las 3 direcciones ya tomadas. Pero, ¿por qué el estado debe limitarse a 3 direcciones independientes? Los geómetras descubrieron que no hay razón de por qué los cuerpos deberían estar así limitados. Objetivamente, todos los cuerpos que podemos medir están así limitados, de modo que llegamos a esta conclusión, que el espacio que usamos para concebir objetos ordinarios del mundo se limita a 3 dimensiones. Pero podría ser posible que haya seres que vivan en un mundo tal que conciban un espacio de 4 dimensiones. Es posible decir mucho acerca de un espacio de dimensiones superiores a las nuestras y elaborar analíticamente muchos problemas que lo sugieran. Pero, ¿podremos concebir un espacio tetradimensional del mismo modo en que concebimos nuestro propio espacio? ¿Podremos pensar en un cuerpo de 4 dimensiones como una unidad que tenga propiedades del mismo modo que pensamos en un cuerpo que tenga una figura definida en el espacio con el que estamos familiarizados? Realmente no hay más dificultad en concebir figuras tetradimensionales cuando marchamos por la senda correcta que en concebir la idea de figuras sólidas, y tampoco existe misterio alguno acerca de ello. Cuando se adquiere la facultad de aprender en las 4 dimensiones, o más bien, cuando
se le introduce en la conciencia, pues existe en todos de forma imperfecta. Se abre un nuevo horizonte. La mente adquiere un desarrollo de energía y en este uso de un espacio más amplio como modalidad del pensamiento. Se abre un sendero usando esa misma verdad que, cuando Kant la expresó por primera vez, parecía cerrar la mente dentro de límites tan estrechos. Nuestra percepción está sujeta a las condiciones de estar en el espacio, pero el espacio no está limitado como pensamos al principio. El próximo paso, después de haber formado esta facultad de concebir un espacio más amplio, es investigar la naturaleza y ver qué fenómenos han de explicarse mediante las relaciones tetradimensionales. El pensamiento de los siglos pasados usó el concepto de un espacio tridimensional y por ese medio clasificó muchos fenómenos y obtuvo reglas para ocuparse de asuntos de gran utilidad práctica. El sendero que se abre inmediatamente ante nosotros en el futuro es el de aplicar el concepto del espacio tetradimensional a los fenómenos de la naturaleza y de investigar lo que podrá averiguarse por este nuevo medio de aprehensión. Para expandir nuestra aprehensión es importante separar lo más distantemente posible los autoelementos, o sea, los elementos personales introducidos por nosotros en todo lo que aprendemos, de aquello que está siendo aprendido, para que nuestra atención no se distraiga de las propiedades de lo que realmente percibimos. Solo librándonos de los autoelementos de nuestra percepción, nos colocamos en una posición en la que podemos proponer preguntas sensatas, solo librándonos de la noción de su movimiento circular alrededor de la Tierra, lo sea, alrededor de nosotros un autoelemento. Preparamos nuestro camino para estudiar al Sol. Lo peor de un autoelemento es que nunca imaginamos su presencia hasta que nos libramos de él. A fin de entender qué significa el autoelemento en nuestra percepción, imaginemos trasladados de repente a otra parte del universo y que allí encontramos seres inteligentes y entablamos con ellos una conversación. Si les dijéramos que provenimos de un mundo y les describiéramos al Sol diciéndoles que es un cuerpo brillante y caliente que se desplaza alrededor de nosotros, replicarían: nos habéis dicho algo del Sol, pero también algo de vosotros. En consecuencia, si deseamos conocer algo del Sol, en primer lugar debemos desembarazarnos del autoelemento, introducido en nuestra aprehensión del Sol por el movimiento alrededor de este por parte de la Tierra en la que estamos. Una de nuestras serias piezas de trabajo en la educación y el desarrollo del sentido del espacio será librarnos de los autoelementos en el conocimiento del orden. Todavía no está determinada por completo la relación de nuestro universo o de nuestro espacio con el espacio tetradimensional. La relación real exigirá mucho estudio para captarla, y entonces nos parecerá tan natural como nos parece ahora la posición de la Tierra entre los demás planetas. Los estudios del orden yo los dividiría en dos clases: los que crean la facultad del orden y los que la usan y ejercitan. La matemática la ejercita, pero no pienso que la cree. Y por desgracia, en matemática, como ahora a menudo se le enseña, al alumno se lo lanza de repente dentro de un vasto sistema de símbolos sin percibir la posibilidad de captar su significado y su importancia. De las posibles unidades que servirán para el estudio del orden, tomo el cubo y me encontré con que siempre que tomé cualquier otra unidad me equivoqué, confundí y perdí el camino. Con el cubo no se marcha muy rápidamente, pero todo es perfectamente evidente y sencillo, y se erige en un todo
del que cada parte es evidente. Nuestro trabajo será, pues, un estudio por medio de cubos de los hechos del orden, y el proceso de aprendizaje será un activo proceso de montar realmente los cubos. De este modo, ponemos a la mente en contacto con la naturaleza. Ahora bien, tomando en consideración todo lo que se ha dicho, tratemos de establecer exactamente cómo entendemos aquellos aspectos de nuestra percepción de los que habla Kant. ¿Qué es el espacio? Tomado como un objeto, o sea, visualizando como fuera de nuestra conciencia, el espacio es para nosotros la forma del universo o la forma de la materia en el universo. El espacio posee extensión infinita en todas las direcciones, pero al mismo tiempo podemos medirlo en 3 direcciones independientes solamente: largo, ancho y alto. A estas direcciones las llamamos dimensiones del espacio, y decimos que nuestro espacio posee 3 dimensiones, que es tridimensional. Con dirección independiente significamos, en este caso, una línea que está en ángulos rectos respecto de otra. Nuestra geometría, o sea, la ciencia de medir la Tierra o la materia en el espacio, conoce solo 3 de tales líneas que están simultáneamente en ángulos rectos una con otra y no son paralelas en relación de una con otra. ¿Por qué solo hay 3 y no 10 o 15? Esto no lo sabemos. Además, es significativo otro hecho. En virtud de alguna misteriosa cualidad del universo o debido a las limitaciones de nuestro aparato mental, no podemos visualizar más de 3 perpendiculares, pero decimos que el espacio es infinito. En consecuencia, puesto que la primera condición del infinito es la infinitud en todas las direcciones y en todos los aspectos posibles, debemos dar por sentado que el espacio tiene una cantidad infinita de dimensiones, o sea, dar por sentada la posibilidad de una cantidad infinita de líneas perpendiculares y no paralelas, una con otra. Y además tenemos que dar por sentado que por alguna razón conocemos solamente 3 de estas líneas. Este es el aspecto en el que la cuestión de las dimensiones superiores se presenta a nuestra conciencia ordinaria. A pesar de todo, puesto que somos incapaces de construir más de 3 perpendiculares, estamos obligados a admitir que, aunque la tridimensionalidad de nuestro espacio sea meramente condicional, lo limitado de nuestro espacio respecto de las posibilidades geométricas es un hecho incuestionable. Pero por supuesto, si estas propiedades del espacio son creadas por ciertos atributos que nos pertenecen, entonces se colige que la limitación está también en nosotros mismos. No importa de qué dependa esta limitación. El hecho es que existe. Un punto dado puede ser el vértice de solo 8 tetraedros independientes. Desde un punto dado, solo puede trazarse 3 líneas perpendiculares y no paralelas. Partiendo de esto, determinamos la dimensionalidad del espacio mediante el número de líneas que es posible trazar en él, las cuales estarían en ángulos rectos una respecto de la otra. En una línea no puede haber una perpendicular, o sea, otra línea. Es espacio unidimensional. En una superficie son posibles 2 perpendiculares, es espacio bidimensional. En el espacio hay 3 perpendiculares, es espacio tridimensional. La idea de la cuarta dimensión surgió del supuesto de que, además de las 3 dimensiones conocidas por nuestra geometría, existe una cuarta, inaccesible y desconocida para nosotros, por alguna razón, o sea, que además de las 3 perpendiculares que conocemos, es posible que una cuarta perpendicular misteriosa. En la práctica, este supuesto se basa en la consideración de que el mundo contiene muchas cosas y fenómenos acerca de cuya existencia real no puede haber duda, pero que trasciende cabalmente la medición en largo, ancho y alto, y están, por así decirlo, fuera del espacio tridimensional.
podemos tomar como realmente existente aquello que produce cierta acción, tiene ciertas funciones, representa la causa de algo más. Lo que no existe no puede producir acción alguna, no tiene función, no puede ser causa, pero hay diferentes géneros de existencia. Está la existencia física, reconocida por acciones y funciones de cierta índole, y está la existencia metafísica, reconocida por sus acciones y funciones. Una cosa existe y la idea del bien y del mal existe, pero no existen en el mismo sentido. Un mismo método de demostración de la existencia no puede servir para demostrar la existencia de una casa y la existencia de una idea. Una casa es un hecho físico, una idea es un hecho metafísico. Los hechos tanto físicos como metafísicos existen, pero existen de modo diferente, a fin de demostrar la idea de la división del bien y del mal, o sea, un hecho metafísico, deberá demostrarse su posibilidad. Esto será suficiente, pero si demuestro que una casa, o sea, un hecho físico, puede existir, de ningún modo eso significa que realmente exista. Demostrar que un hombre puede poseer una casa no es prueba de que realmente la posea. Además, nuestra relación con una idea y con una casa es muy diferente. Por medio de cierto esfuerzo, puede destruirse una casa, la puede incendiar o demoler, la casa cesará de existir. Pero trátese de destruir mediante esfuerzo una idea. Cuanto más se luche contra ella, cuanto más se le discuta, refute y ridiculice, esa idea más crecerá, se difundirá y cobrará fuerza. Por otro lado, el silencio, el olvido, el no hacer, la no resistencia, aniquilarán o en todo caso debilitarán esa idea. Pero el silencio, el olvido, no perjudicarán a una casa ni a una piedra. Está claro que la existencia de una casa y la existencia de una idea son existencias diferentes. Sabemos muchísimo de existencias diferentes de este tipo. Un libro existe y el contenido de un libro existe. Las notas existen y la música que éstas contienen existe. Una moneda existe y el valor de compra de una moneda existe. Una palabra existe y la energía contenida en ella existe. Por un lado, vemos una serie de hechos físicos. Por el otro, una serie de hechos metafísicos. Hay hechos del primer género y hechos del segundo género. Ambos existen, pero existen de modo diferente. Desde el corriente punto de vista positivista, parecerá muy ingenuo hablar del valor de compra de una moneda separadamente de esta, de la energía de una palabra separadamente de esta, del contenido de un libro separadamente de este, y así sucesivamente. Todos sabemos que esta es solo una manera de hablar, que en realidad el valor de compra, la energía de una palabra, el contenido de un libro, no tienen existencia. Son solo conceptos por medio de los cuales designamos una serie de fenómenos de algún modo conectados con la moneda, la palabra y el libro, pero en realidad muy separados de ellos. ¿Pero esto es así? Decimos no aceptar nada como datos y en consecuencia no debemos rechazar nada como datos. En las cosas no solo vemos un aspecto externo, sino también un contenido interno. Sabemos que este contenido interno constituye una serie inalienable de las cosas, habitualmente su esencia principal. Y muy naturalmente nos preguntamos dónde está y qué representa. Vemos que este contenido interior no está en nuestro espacio, de modo que concebimos la idea de un espacio superior que posee más dimensiones que el nuestro. Nuestro espacio llega a ser entonces parte de un espacio superior, por decirlo así. O sea, empezamos a suponer que conocemos, sentimos y medimos solo una parte del espacio, la parte que es medible en largo, ancho y alto. Díjose antes que, por regla general, consideramos al espacio como la forma del universo o la forma de la materia en el universo. Para aclarar más esto, puede decirse que un cubo
es la forma de la materia en un cubo. Una esfera es la forma de la materia en una esfera. El espacio, una esfera infinita, es la forma de toda la materia contenida en el universo. En la doctrina secreta, H.P. Blavatsky dice esto acerca del espacio. El absurdo superficial de presumir que el espacio mismo es medible en cualquier dirección es de poca consecuencia. La frase familiar, la cuarta dimensión del espacio, solo puede ser una abreviación de la forma más completa, la cuarta dimensión de la materia en el espacio. El progreso de la evolución puede destinarse a introducirnos en nuevas características de la materia. Pero la fórmula que define al espacio como la forma de la materia en el universo sufre de un defecto, a saber, introduce el concepto de la materia, o sea, una incógnita. Ya hablé del callejón sin salida de X igual a Y, Y igual a X, al que conducen todos los intentos de definición física de la materia. Las definiciones psicológicas conducen a lo mismo. En su célebre libro The Psychology of the Soul, Herzen dice, llamamos materia a todo lo que, directa o indirectamente, ofrece resistencia al movimiento producido directa o indirectamente por nosotros, manifestando en esto una notable analogía con nuestros estados pasivos. Y llamamos fuerza, movimiento, a lo que directa o indirectamente comunica movimiento a nosotros o a otros cuerpos, manifestando en esto la máxima semejanza con nuestros estados activos. En consecuencia, materia y movimiento son, por decirlo así, proyecciones de nuestros estados activo y pasivo. Está claro que el estado pasivo solo puede definirse por medio del activo y el activo por medio del pasivo. El resultado es una vez más dos incógnitas que se definen entre sí. Douglas Fawcett lo ofrece muy bien cuando habla de la materia en su artículo Idealismo y el problema de la naturaleza, en The Quest, abril de 1910. La materia como fuerza no representa dificultad alguna, lo sabemos todo acerca de ella, por la muy buena razón de que la hemos inventado. La materia es una creación concebida por nosotros, un mero modo de pensar acerca de los objetos sensibles, un sustituto mental de complejos hechos concretos, pero inmanejables. Hablando estrictamente, la materia existe solamente como un concepto. A decir verdad, el carácter de la materia, inclusive cuando se trata solo como un concepto, es tan carente de evidencia que las personas, en su mayoría, son incapaces de decir exactamente qué significan con ella. Preséntase aquí una cuestión importante. Materia y fuerza son solo conceptos lógicos, o sea, solamente términos adoptados para designar una larga serie de hechos diversos. Para nosotros, educados en la física, es difícil entender esto, pero en realidad, ¿quién vio jamás a la materia o a la fuerza? Vemos cosas, vemos fenómenos. Jamás hemos visto ni veremos nunca a la materia separadamente de la sustancia de la que está hecha o en la que consiste una cosa dada. Y una sustancia dada no es materia, es madera o hierro o piedra. Del mismo modo, nunca veremos a la fuerza separadamente de la acción. ¿Qué significa esto? Significa que materia y fuerza son conceptos tan abstractos como valor o trabajo, como el valor de compra de una moneda, como el contenido de un libro. Significa que la materia es la sustancia con que están construidos los sueños. Y tal como nunca podremos tocar esta sustancia y solo la vemos en sueños, de igual modo nunca podremos tocar, ver ni fotografiar a la materia física separadamente de las cosas. Perfecta o imperfectamente, conocemos cosas y fenómenos, pero nunca conocemos a la materia y a la fuerza, aparte de las cosas
y los fenómenos. La materia es un concepto tan abstracto como la verdad, el bien o el mal. La materia o cualquier parte de la materia no puede introducirse en una retorta ni en un crisol, tal como las tinieblas egipcias. No se las puede vender en botellitas, pero dicen que a las tinieblas egipcias las venden en forma de polvo negro en el monte Athos o en otra parte, por lo que tal vez alguien también vio a la materia después de todo. A fin de hallar el enfoque correcto de estas cuestiones, es necesario tener cierta preparación o gran sagacidad. Por desgracia, las personas se embarcan con demasiada facilidad en discusiones acerca de cuestiones fundamentales sobre la estructura del mundo. Un hombre admite prestamente su incompetencia en música o matemática superior en el arte de bailar ballet, pero siempre se reserva el derecho de tener una opinión y expresar un juicio sobre cuestiones referentes a principios fundamentales. Es muy difícil conversar con tales personas, pues, ¿cómo se podrá contestar a un hombre que lo mira a uno con perplejidad, tamborilea su dedo en la mesa y dice: esto es materia, la conozco, la siento? ¿Esto cómo puede ser un concepto abstracto? Es tan difícil contestarle como contestar al hombre que dice: pero yo veo por mí mismo que el sol sale y se pone. Para volver a la cuestión del espacio, en todos los acontecimientos no debemos introducir cantidades desconocidas en su definición. Debemos definirlo con la ayuda de los dos datos que ya decidimos aceptar en el comienzo mismo. El mundo y nuestra vida interior son los dos hechos que decidimos reconocer como existentes. Con el mundo significamos la combinación de las causas de todas nuestras sensaciones en general. Con el mundo material significamos la combinación de las causas de una serie definida de sensaciones, las de la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto, las sensaciones de peso, masa, etc. El espacio es una propiedad del mundo o una propiedad de nuestra cognición del mundo. El espacio tridimensional es una propiedad del mundo material o una propiedad de nuestra percepción del mundo material. De modo que la cuestión es esta: ¿cómo debemos enfocar el estudio del espacio?